Iglesia Cristiana Génesis, restaurando familias. No solo somos una iglesia, somos una familia. Bien, estamos en un lema precioso, creo que queremos, no vamos a hacer tan largo esta mañana, pero no queremos pasar por alto la importancia de la reflexión de la palabra, porque con toda seguridad Dios quiere que usted y yo aprendamos acerca de la palabra, la importancia para nosotros como cristianos, esta fecha, la fecha de la llegada del Señor. Para algunos tienen conflicto con la fecha, que no fue el 24, que no fue el 25, que fue... No se preocupe por la fecha, no se preocupe por la fecha. Lo que tenemos es seguridad que el Señor vino y no hay duda de eso. No hay duda de eso, ¿verdad? Eso es lo que nosotros celebramos, que el Señor vino a este mundo a cumplir un propósito y con toda seguridad estamos bien seguros. Porque usted este cumpleaños en diciembre y le dan un regalo en agosto, usted no se molesta. No se incomoda, ¿verdad? No, ven nada, dámelo ahí. Bueno, el Señor tampoco se incomoda cuando le rendimos honores y reconociendo por lo que Él hizo con nosotros. Así que con toda seguridad es la bendición. Pero vamos a pedir la dirección del Señor, vamos a pedir que el Señor sea quien a través de su palabra pueda hablar a nuestros corazones en esta mañana, cualquiera que sea nuestra necesidad. Incline su rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, en esta oportunidad tan hermosa que nos regala, para decirte que te amamos, que te adoramos, que te exaltamos, que solo tú, Señor, y solamente tú mereces nuestra adoración. Gracias porque tú eres bueno, gracias por mis hermanos y el esfuerzo que han hecho de venir esta mañana a este lugar para rendirte a ti honores y tributos, Señor. Tú llegaste un día memorable a nuestro corazón, extraordinario. Cuando llegaste a esta tierra venías con un propósito definido y era salvar a esta humanidad, el Señor, del pecado. Y eso te lo agradecemos, Señor. Por eso queremos que tu palabra esta mañana sazone nuestro corazón, abre nuestro corazón, Señor, con la ternura de tu amor y trátanos en esta mañana, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. No hay otro como tú, Señor. Santo, 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 santo eres, Señor. Quita de nosotros argumentos, quita de nosotros, Señor, cualquier artificio que queramos colocar. No depende de nosotros nuestras habilidades, nuestros argumentos, de nuestros talentos, sino que sea tu palabra, que es como miel que endulza nuestro paladar y nos traiga paz y descanso. En Jesús te adoramos y te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Amén y amén. Ahora sí, denle un aplauso fabuloso al Señor. No hay duda de su amor. Bien, este lema precioso, dicembrino, la iglesia del Señor agradecida por Jesús el regalo del cielo. Y si hay un regalo que el Señor nos dio, vino del cielo, indudablemente que sí. Por eso estamos bien emocionados con todas las cosas buenas que el Señor nos da. Pero no todo fue tan fácil como aparentemente lo hacemos ver muchas veces. No, usted no crea que fue que esa decisión, hablando, imagínense, Dios tomando la decisión de venir a esta tierra, porque no fue una carta que nos envió de amor el Señor. Él mismo vino a esta tierra. Él vino. Y de alguna manera a mostrarnos cuánto usted y yo podríamos disfrutar de su amor y su bendición. Entonces, eso es de alguna manera complicado para nosotros. Para Dios también lo es. Pero solamente el poder del amor que el Señor pudo darnos permitió que pudiera hacer lo que Él hizo. Y solamente el poder del amor es lo que realmente nos tiene esta mañana aquí, con este propósito hermoso. Y es por eso que esta mañana quiero hablar de la llegada de nuestro Salvador. La llegada. Cuando Él llegó, mucha gente ni siquiera se enteraron. Otros se enteraron, ni siquiera fueron indiferentes. Y vamos a ver eso, y tristemente así es. Y los que tenían que celebrar que llegaba, fueron lo menos que lo hicieron. Imagínense usted, porque ya estaba anunciado. Y muchos conocían que iba a venir. Pero cuando llegó, de la manera que llegó, fue tan sorpresivo que de alguna manera algunos
No quisieron entender. Yo digo que no solamente no lo entendieron, sino no quisieron entenderlo, que ya es otra cosa, es una actitud, es es una posición, una postura. Y ahí quiero mencionar unos pasos importantísimos que quiero que recordemos. Y hay una información que sorprende. Cuando a alguien le llegan con una información, puede ser que la esté esperando y no la sorprenda. Pero de pronto le llegue una observación, una información, una noticia, y no puede ser lo que me estás diciendo. Y eso pasó. Vamos a hablar de dos personajes en esta primera parte. Y en Lucas capítulo 1, verso 26, vemos la primera noticia sorprendente. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José. Estaba comprometida, estaba desposada. Descendiente de David, la virgen se llamaba María. El ángel se le acercó a ella y le dijo: te saludo, tú has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante esta palabra, María se perturbó, se asustó, se sorprendió y se preguntaba: ¿qué podría significar este saludo? No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarás Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Esta respuesta es bien contundente, importantísima. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Que él haga conmigo como me ha dicho. Con esto el ángel se dejó. Noticia sorprendente. No esperaba esa noticia. Ella está comprometida con José. Y de pronto, como lo que acabamos de leer, aparece el ángel y da esa noticia que la dejó perturbada, dice la palabra. No es tan fácil una noticia como esa. A nosotros se nos hace fácil leerlo porque ya lo hemos leído otras ocasiones. Pero para una persona que esté en estas condiciones no era tan sencillo. Ahora bien, porque la pregunta es ahora, ¿cómo le digo a José? Porque el asunto no es que lo que me está pasando, sino que ahora, ¿qué le digo a José? Ahora, si usted y yo somos bien seguidores del Señor y de ver de la manera como Dios trabaja, Dios no trabaja haciendo cosas, ocurrencias de lo que era. Dios hace las cosas bien pensadas para bendición de nosotros. Dios sabía lo que iba a pasar, porque conoce perfectamente nuestras reacciones, nuestras actitudes, todas las cosas que pasan. Dios lo sabe todo, como lo hemos visto en otras ocasiones, como atributo especial en Dios. Pero Dios tiene que preparar el corazón de José también. ¿Se acuerdan? Entonces dice, no puedo dar que ese hombre dé un infarto cuando le diga esa cosa. Porque no era tan fácil oír lo que iba a decirle, ¿no? Por eso, de una manera especial, Dios preparó el corazón también de José. Y nos vamos rápidamente a Mateo capítulo 1, verso 18, para que vean qué fue lo que pasó. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero ante unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto para protegerla. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueño un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta.
La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo que el ángel del Señor le había mandado, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a su hijo y que le puso por nombre Jesús. Después que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Eso no está ahí. Hasta el 26. Bien, fíjense esto. Las dos personas están ya bajo información. María, dice José, está pasando esto, pero José ya dice que era un hombre justo y que tenía un corazón muy tierno para con ella. Yo me pongo a pensar, y esto lo hemos dicho otras veces, cuando Dios va a escoger a alguien para un trabajo, siempre tiene que tener características especiales. Usted no encuentra en el libro del libro de Hebreo, en el capítulo 11, donde están los héroes de la fe, está en un capítulo de los héroes de la fe, usted no encuentra el nombre de José allí. El nombre de José no está allí. Usted no lo encuentra, después de estos capítulos, usted no lo vuelven a mencionar más. Pero Dios tenía que buscar un hombre que iba a criar a Jesús, que iba a cuidar de Jesús. ¿Qué característica tenía que tener ese hombre? Todas las mejores del mundo. Todas las mejores características que puedan tener la ternura del corazón de Dios. Les voy a decir algo, y eso se lo he comentado en otras ocasiones, a recordarlo más que todo. Un hombre que cuide a María como la protegió a su esposa, la protegió y no la expuso públicamente, merece los aplausos del cielo. Merece los aplausos del cielo. ¿Por qué? Porque era el hombre que Dios había escogido. ¿Qué pasa usted ve con situaciones, personas hablando mal de su esposa, hablando mal de su esposo, como dicen por ahí, echándole dedo, señalándole? Eso no agrada al Señor, en absoluto. Lo que pasa es que con esa mujer no se puede vivir, tú sabes que no. Lo que pasa es que este hombre es un ogro. ¿Usted los oye? Oh, es increíble. Eso no fue lo que hizo José. José tenía todas las razones para hacerse el loco y decir, no, vamos, eso está aquí. No, yo no. Tenía todas las razones. Y sin embargo lo que hizo fue, dice, la protegió de manera tierna y no la expuso. Pero un hombre que tenía el corazón según Dios, porque iba a cuidar del hijo de José. Iba a cuidar de Jesús. Imagínense usted la responsabilidad grande. Iba por formar el carácter de Jesús y tiene que tener condiciones especiales. Entonces, esta noticia sorprendente, sorpresiva, de manera incómoda, resultó que de alguna forma salió la bendición de cómo el Señor pudo utilizar esta pareja hasta el día de hoy como ejemplo para nosotros. Dios es fiel a su promesa. Ya Dios es fiel a su promesa. De alguna manera Él le había prometido que el Señor iba a venir. En Lucas capítulo 2, verso 1, una de las cosas que Dios es fiel a lo que Él ha prometido. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirinio gobernaba Siria. Así que iban todos a inscribirse cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea, fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta. Y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo un primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en pesebre porque no había lugar para ello en la posada. La promesa es que el Señor iba a venir. Ahora, fíjense cómo son las cosas. Ellos vivían en Nazaret. Nazaret queda a 100 kilómetros aproximadamente de Belén. Ella estaba encinta. No había otros vehículos, sino o caminaba o en bestia. Más nada. No había otra forma de llegar.
y estaba ya avanzada. ¿Cómo es posible que se tenga que trasladar? Porque se le ocurrió este censo y tuvieron que moverse hasta esta ciudad. Porque si no se hubiera quedado ahí donde estaba la a luz en Nazaret. Pero no, la Biblia no dice que iba a dar luz en Nazaret. La Biblia dice que iba a dar luz en Belén. Donde el libro de Miqueas ya lo anunció en el libro de Miqueas, capítulo 5, verso 2. Miren cómo dice Miqueas 5:2. Pero de ti, Belén Éfrata, pequeña entre las clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontarán hasta la antigüedad, hasta los tiempos inmemorables. Ya estaba anunciado que el Señor iba a nacer en Belén. Entonces, de manera no sorpresiva, sino tuvo que moverse hacia Belén, pero no por otra razón, sino porque se iba a cumplir la promesa de que en Belén iba a nacer el Señor. A Dios no lo sorprendió eso, porque con todo Dios tiene todo bajo control. Por eso el Proverbio capítulo 3, versos 5 y 6, mire cómo dice. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Me gusta cómo lo dice la otra versión. Dámelo dámelo otra versión. Ok. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, por muy equivocado que usted y yo estemos, por muy equivocado que estemos, si nosotros confiamos en el Señor, Él va a enderezar nuestros pasos. Él se va a encargar de que nuestros pasos sean enderezados. Si usted y yo ponemos nuestra confianza en el Señor, puede ser que de alguna manera nos hayamos equivocado en algunas cosas que hayamos hecho de manera descontrolada, fuera de la voluntad de Dios. Pero si nosotros vamos al Señor, Señor, mire, esta decisión que tomé fue incorrecta, no lo hice bien, no conté con tu aprobación, lo hice fuera de tu voluntad, Señor, pero estoy equivocado, perdóname. Ahora no sé qué voy a hacer. Eso es suficiente para que el Señor se encargue de enderezar el camino. Porque él camina, alguien dijo una vez que el Señor escribe de manera firme, de manera correcta, con lápices torcidos. No importa cómo si el lápiz está torcido, no se preocupe. Si Dios va a escribir, lo va a escribir bien. Porque Él es el que lo sabe todo, el que interesa. Entonces, él preparó el camino para que, de una manera especial, María y José pudieran estar en Belén. Y se cumplió la promesa. Hay una señal que el Señor nos hace ver allí de manera especial. Hubo muchas señales, pero una señal que llama la atención, que la vamos a encontrar en Lucas capítulo 2, verso 8. Lucas capítulo 2, verso 8, dice: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban los vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy buena de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaré el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esto le servirá de señal. ¿Cuál va a ser la señal? Encontrará un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él un ángel de multitudes en las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con todos los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Pero dice que había una señal. Que el Señor le dijo: esto le servirá, esto le va a servir de señal. Encontrarán el hijo, un niño envuelto ¿en qué? Ahí dice pañales, pero la palabra pañales no existía para ese tiempo. La versión original es trapo. En la versión antigua dice que en trapo. O sea que no
No es que encontraban unos security por allí. ¿Lo merecía el Señor? Por supuesto que lo merecía. Merecía lo mejor. Pero no los tuvo. Dice que no eran, en otra versión dice tiras de tela. Pero la versión dice que eran trapos. Así nació nuestro rey. Una señal de humildad. Lo van a reconocer por una señal de humildad. El que merecía todo, el que dejó su trono, su cetro, su corona, vino a exponerse, a nacer en un comedero de animales. Un comedero de animales porque no había más nada. No fue que José fue al establo a llevar a María porque José era un irresponsable, no. No dice así. Dice que José fue a la posada a buscar un sitio para su esposa y dijo, amigo, hay fiestas aquí no hay Sánchez. Señor, pero mire, mi esposa, no, señor, no hay nada aquí, todo está copado. Pero es que yo tengo que pagar, señor. No importa lo que te tenga, si está copado, ¿cómo te voy a dar sitio? ¿Y entonces qué hago? El establo. El establo. Ahora, ¿quién estuvo detrás de todo eso? Dios decidió hacerlo así. Dios decidió hacerlo así. Porque Dios es Dios y Él podía, que su Hijo Jesús iba a nacer, podía escoger lo mejor. Lo mejor, como usted y yo estoy seguro hacíamos nuestro mejor esfuerzo para que nuestros niños tengan lo mejor. ¿O no lo hacemos? Claro que lo hacemos. Por supuesto que lo hacemos. ¿Dios no lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Pero Dios quería darnos una lección de humildad y de enseñanza. Y dijo, va a haber una señal para que usted conozca al niño. Lo encontrarán envuelto en trapo. En trapo. Y no es falsa humildad eso. Sencillamente lo que el Señor quiere ver, que hasta dónde estuvo dispuesto a llegar por mostrarnos el amor que tenía por nosotros. Hasta dónde estuvo dispuesto a llegar. Y por eso, de alguna manera, el Señor merece nuestro reconocimiento. Reconoce que usted y yo tenemos la bendición hermosa de que nuestro rey fue un hombre que cuando estuvo en la tierra, dice, no escatimó ser Dios ni cosa alguna que aferrarse, sino que dejó todo lo que él era para mostrarnos cuánto amor tenía por nosotros. Por eso que si hay algo que de alguna manera nos puede identificar con el Señor, es la humildad. A Dios le incomoda la arrogancia, la altivez, el orgullo, la soberbia. Por eso que eso dice, donde está ese tipo de espíritu, Dios no se agrada. Dios no se agrada porque usted nunca ve a Jesús arrogante. Dice Napoleón Bonaparte dijo en una ocasión, Carlos Magno, Alejandro Magno y yo fundamos nuestro imperio bajo la fuerza. Solamente hubo un hombre que lo fundó sobre el imperio del amor, Jesús. Fundó el imperio sobre su imperio de amor, y eso es lo que nos mantiene a nosotros en bendición, que lo que nos mueve es el amor por el Señor. Por eso de alguna manera es digno de ver su bendición. Por eso lo imprescindible, lo impredecible muchas veces es la forma como Dios, muchas veces la obra del Señor. Vamos a ver Mateo capítulo 2, verso 1. Mateo capítulo 2, verso 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. ¿Por qué se turbó Herodes? Porque no esperaba nunca un rey en esa zona, porque él tenía 30 años como rey ahí, y de pronto le dicen que hay un rey ahí, y eso lo preocupó. Dice, se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella.
Y enviándolos a Belén dijo, y allá y averiguad qué diligencia con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Hipócrita. Ustedes decían, no. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. ¿Ustedes creen que era verdad lo que estaba diciendo? ¿Que quería también ir a adorar? No, ya te van a ver por qué no. De alguna manera, nos vemos como el Señor nos preparó todo el camino y todas estas cosas para que de alguna forma pudiéramos ver la bendición. Fíjense, los magos, esto que otros le llaman sabios, otros le llaman los tres, bueno, hay diferentes versiones. Venían, queremos ir porque queremos irle a adorar, a rendirle honores, a reconocerle. Ellos que supuestamente eran gente pagana, pues no eran gente formada bajo los aspectos religiosos como eran los del pueblo de Jerusalén. Pero iban a dar el reconocimiento al rey. Y estos hombres que sí sabían, por la palabra que el Señor venía, que conocían lo que decía la profecía, no lo reconocían. Es increíble, ¿verdad? Esto que no tiene nada que ver con que tenían un carácter pagano, querían rendirle honores al rey. Y estos que sí sabían que venía un rey y que estaba anunciado así, no lo reconocían. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Que sabiendo las cosas como realmente, como la palabra nos dice, cuando la palabra nos las enseña, no hacemos caso. Nuestro gran problema comienza cuando nosotros, aún conociendo la palabra del Señor, le tratamos al Señor con indiferencia. ¿Qué es lo que dice el libro de Santiago? El pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Que sabe hacer lo bueno y hace otra cosa contraria totalmente a lo que el Señor quiere. Estos paganos querían rendirle homenaje y honores al rey. Y estos que sí conocían que venía el rey, fueron totalmente indiferentes, conociendo la palabra. Pero así pasan y tristemente nos pasa. Miren como dice Mateo capítulo 2, verso 10. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Estamos hablando de los reyes, de los magos. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación de sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Se dan cuenta por qué eran hipócritas, malvados, perversos? Al final, esos son los resultados. Esos son los resultados. Dios conoce exactamente cómo usted y yo vamos a actuar, cómo usted y yo vamos a resolver. Entonces muchas veces el problema no está en el inicio, sino en el final. Cómo terminamos nuestros días. Por eso nuestra oración, mi querido hermano, nuestro deseo de ser, Señor, que los días sobre esta tierra, yo los termine para adorarte y bendecirte a ti. No sé cuántos días me queden sobre la tierra, Señor, pero los días que me queden sean de gran bendición, de tal forma que yo pueda ser ese hombre o esa mujer que tú quieres que seamos. Por eso, de alguna manera, si nosotros no valoramos esta obra del Señor, van a venir muchas navidades, van a venir otras cuantas. Vamos a hacer los mismos personajes todo el tiempo.
Usted y yo no podemos ser lo mismo. Usted y yo no podemos ser igual. Usted no puede seguir haciendo lo que hemos estado haciendo. Tenemos que cambiar nuestro corazón. Pero eso no lo podemos hacer por nuestra fuerza. Tenemos que decirle al Señor, Señor, yo quiero ser ese hombre, esa mujer que tú quieres utilizar. Yo quiero valorar esa obra del Señor. Así como estos magos rindieron homenaje, aún sin saber quién era, pero siguieron la orden y adoraron al Señor. Si hay alguien que tiene razones para adorarte, ese soy yo, Señor. Si hay alguien que tiene razones para exaltarte, ese soy yo, Señor. Somos nosotros los que tenemos la bendición y la oportunidad en estos tiempos de exaltar el nombre del Señor más que cualquier otro. Porque usted y yo sabemos por qué razón vino el Señor, a qué vino el Señor y qué nos espera al final de nuestros días. Por eso, si no valoramos como el pasaje que vamos a leer en Mateo 13, 44, fíjense este hombre, Mateo 13, 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ese es cuando usted y yo valoramos la salvación, cuando usted y yo valoramos la obra del Señor. No hay nada que tenga más valor en nuestras vidas que la presencia de Jesús. Porque si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Si usted y yo tenemos a Jesús en el corazón, no nos hace falta nada. Así dice la palabra. ¿Qué nos hace falta si tenemos a Jesús? Por eso tenemos que asegurarnos que el Rey de nuestra vida, que el Señor de nuestra vida, a quien usted y yo valoramos y exaltamos, es el Señor. Y se acuerdan que el domingo pasado decíamos la importancia no solamente que Jesús fue un regalo para nosotros, sino, Señor, ¿qué quieres tú que yo te regale? Si el Señor le pregunta a usted en esta mañana, si usted le pregunta al Señor esta mañana, Señor, ¿qué quieres que te regale? ¿Qué crees que le va a decir el Señor? Sin mucha teología. Que me ames, que ames a tu familia. Es una manera de mostrar al Señor que amamos a nuestra familia, que amamos a las personas, que amamos su obra, que esperamos su llegada, que caminamos, que queremos vivir vidas santas, íntegras. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Dios no quiere quitarnos cosas, Dios quiere darnos bendición. Porque si hay alguien que significa dar, es la bendición del Señor. Dar. Y nos dio lo mejor que tenía. Nos dio a Jesús. Y si nos dio a Jesús, con Él dice que nos hará todas las cosas que usted y yo necesitamos. Entonces, en esta mañana, todo esto es para recordar que si hay alguien que merece nuestros honores, que merece nuestra exaltación, es Jesús. Y la forma como exaltamos a Jesús y la forma como expresamos nuestro amor es amando a los demás. Y este es un buen tiempo para amar, y amar significa perdonar, reconciliar, pasar por alto la ofensa, acercarse a las personas, ser humilde, ser sensible, ser tierno, ser cariñoso, ser amable, ser cortés. Eso es lo que es Navidad. La Navidad no tiene que ver no tiene nada que ver con la fiesta, con las cosas que comemos o que nos vestimos. Eso no es Navidad. Eso usted lo puede hacer en cualquier fecha. Lo que significa Navidad es el nacimiento de Jesús en nuestros corazones. Y para Él honramos. Pero que no nos pase como le pasó a estos hombres. Los paganos adoraron al Señor. Adoraron al Señor, estos magos. Y los que tenían que adorarlo fueron indiferentes. No lo hicieron, sabiendo que venía. Entonces no nos pase como dice el libro de Eclesiastés, que he visto algo desagradable aquí en la tierra. Bien desagradable. Siervos a caballo y príncipes a pie. Cuando yo leí esto la primera vez dije, oye, esto no puede ser posible. Alguien tiene mi caballo,
porque no es como dice la Escritura. He visto algo desagradable en la Escritura. Príncipes a pie y siervos a caballo. Entonces, de alguna manera, Dios quiere que usted y yo aprendamos a descansar y a disfrutar de las cosas buenas que Él nos da. Este es el significado de la Navidad para nosotros. Que Jesús vino a nuestro corazón y nos dio la razón para vivir, y por eso compartimos nuestra bendición con los demás. Cierra sus ojos allí donde está.